Y en esta noche quiero que por favor vayamos a Marcos capítulo 5, verso 21. Si estuvo conectado el día domingo, sabe muy bien que tomamos también esta historia. Marcos 5, 21. Y voy a tomar esta lectura. Quiero que por favor me sigan ahí en casita. Marcos 5, 21. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pasemos al verso 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El domingo hablábamos bajo el tema no temas, cree solamente. Y hoy quiero compartir una reflexión de la palabra bajo el título: es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y quiero decirte que no basta con creer en Dios, sino que es necesario creerle a Dios. Pues bien, el personaje de esta historia, Jairo, principal de la sinagoga, a su manera creía en Dios. Un hombre con un vasto conocimiento de la ley. Pero la verdad es que Jesús quería llevar a este hombre a otro nivel, donde todos los discípulos, donde todos los cristianos debemos llegar, no solo a creer en Él, sino a creerle a Él. Debía entonces Jairo alejarse de la teoría en la cual había caminado muchos años para poner en práctica la fe. Aquí entonces encontramos dos hechos espiritualmente opuestos. Conocer la distancia que hay de uno al otro es comenzar a entender los caminos de Dios. Creer en Dios o creerle a Dios. Creer en Dios es el principio que nos llevará a creerle a Dios. Porque el que cree en Dios está a un paso de creerle a Dios. Ahora, el que no cree está en serios problemas. Si usted cree en Dios y le cree a Dios, va por buen camino. Es más, este es el tiempo que el que no le cree a Dios, pues se vuelva al Señor para creerle a Él. Hay unos versículos como lo son Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, en donde se nos comenta que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira eso que dice ahí Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí me quiero detener porque muchos entienden la expresión creyó a Dios en el sentido de creyó en Dios. Sin embargo, reitero, ambas expresiones no son en modo alguno equivalentes. Lo primero, creer en Dios, se refiere a la existencia de Dios, o a lo más, como dice Santiago 2:19, que aceptar algún rasgo de su naturaleza, pero creer, esto no es la fe que justifica. La fe de la que se habla en Génesis 15:6 es una fe que acepta y cree lo que Dios dice. Es decir, que recibe el testimonio de Dios. Mira, cuando
cuando Dios habló a Abraham acerca de su descendencia, que sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, dice la palabra que Abraham le creyó. Ojo, Abraham no tenía hijo, o sea que no tenía un fundamento natural en que basar su fe. Sin embargo, él creyó que Dios le daría una descendencia. Qué tremendo. La fe que tuvo en esas condiciones y en lo que Dios le dijo, dice que le fue imputada por justicia, por lo cual él fue declarado justo. Tremendo. Esto es bien especial. Ojo a esto, justicia no solo tiene que ver con vivir una vida haciendo lo que agrada a Dios apartado de la impiedad o apartado del pecado. Justicia es creerle a Dios. Ojo, no creer en Dios. Para creerle a Dios es necesario creer en Dios, pero no es suficiente creer en Dios. La fe que cree a Dios es aquella que no se afirma en lo que el hombre es, sino en lo que Dios ha dicho. Es una fe que confía plenamente en Dios y se olvida de la impotencia del hombre. Querido, ¿sabes qué es evidente hoy? Así como las cifras de muertos, así como que está creciendo la pandemia, ¿sabes qué es evidente asimismo? Que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel y poderoso nivel de fe. De fe, escúchame bien, de confianza en Dios. Así como Jairo tuvo que aprender a creerle a Dios, pues tú y yo tenemos que aprender a creerle al Señor también. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de salir de la teoría y pasar a la práctica. Porque muchos sabemos de memoria Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablábamos el viernes, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo importante de activar nuestra fe, que es importante creer. Pero mira el enfoque que el Señor nos está dando en esta noche. Creerle a Él. Tú puedes creer que algo puede suceder. Sí, pero eso es fe. Pero mi fe tiene que estar puesta en el Señor, en una confianza plena en Dios. Ojo, creer a Dios no es solo aceptar la existencia de Dios, sino aceptar la veracidad de Dios. Romanos 3:4 dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabías que es más ofensivo hacer a Dios mentiroso, no creyendo lo que dice, que ignorar su existencia? Más le ofenden quienes dudan de las palabras y de las promesas de Dios que aquellos que dicen, no, no tengo evidencia que Dios existe. Más le ofende al Señor que ese alguien que dice ser su hijo no le crea, que ese que dice ser cristiano ande desesperado, ande afanado, ande turbado. Por eso la incredulidad es sumamente abominable a los ojos de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel cayó en el desierto por incredulidad. Vamos un poquito ahí a Hebreos 3. Vamos, Hebreos 3:18. Vamos ahí buscando en las Biblias, por favor. Hebreos 3:18. Dice la escritura. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la incredulidad es algo que detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Es algo que Dios, hermano, no soporta. ¿Qué ha hablado Dios? ¿Cuántas veces ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor y tú no le has creído? Mira, una vez le habló el Señor a Abraham y Abraham creyó y empezó a caminar. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Se puso en pie y se fue.
le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Este es tiempo de creerle al Señor. También la palabra nos da otros casos, otros testimonios tremendos. Ahí mismo en Hebreos 11, aparte de Abraham. Vamos a Hebreos 11, unas hojitas atrás, dice el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, nos es contado por justicia. Reitero lo que te estoy diciendo. Hacer justicia no solamente es caminar apartado del pecado. Hacer justicia es creerle a Dios, es creer lo que Él me ha dicho, es obedecer a lo que Él me ha mandado. El Señor le habló a Noé, le advirtió que venía un diluvio, que venía un juicio. Y dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Imagínate, eso es lo que Dios está esperando de su iglesia hoy. Gente con fe, gente que no esté entrando en depresión, una iglesia que no esté entrando en conflictos mentales, que no esté perdiendo la paz, sino que esté tranquila, que esté confiada en las promesas del Señor. Es difícil, hermano. Yo estoy hablando esto, pero como todo humano por estos días he tenido muchos pensamientos, preocupaciones. ¿Y qué tiene que hacer uno? Ir a la presencia del Señor y descansar. Ir y decirle, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Yo no sé qué va a suceder, pero algo tú vas a hacer. Tengo fe que algo Dios hará. Entonces, qué importante es que nosotros, la iglesia, le creamos a Dios. Tremendo. Dios se agradó en un hombre como Noé porque le creyó sus palabras y actuó en consecuencia. Creer no es solamente aceptar que Dios dice verdad, sino moverse en la dirección de esa verdad. Mira, por eso Jairo, aún con la peor noticia que pudo recibir en ese momento, cuando le dicen, Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jairo no empezó a pelear con el maestro, ni a decirle tampoco, mira, ya sabes que ya no es necesario que vayas a mi casa. ¿No ves que ya se murió? No. En ninguna parte de la palabra leemos esto. Que él dijera, no, mira Jesús, sabes que ya, gracias de todas maneras, ya me tengo que ir a mirar cómo arreglo lo del funeral de mi hija. Mira, Jairo no puso en tela de juicio las palabras del Señor. Cuando él le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué hace Jairo? El Señor le habla, el Señor le dice, él cree a esas palabras, se levanta, se mueve y sigue a Jesús. Y sigue al Señor. Por eso es que luego encontramos que el Señor Jesucristo se manifestó con poder. Porque quien le cree a Dios verá milagros, verá maravillas. Quien le cree a sus promesas, cuando todo es contrario, cuando ni siquiera hay una pequeña luz de esperanza, a ese el Señor le muestra su gloria. Estoy buscando aquí Marcos, capítulo 5. Regresemos allí un momentico, porque esto es bien importante, hermanos. Mira acá el versículo 36, el Señor le dice, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y dice el verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto
y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesús te esté diciendo esto? Tú tengas la evidencia física, porque la niña ya estaba muerta, ya no respira. Y el Señor te está diciendo lo contrario y aún así tú le creas a Él. A ese nivel de fe es que yo te digo, debemos llegar, que no vemos las cosas. Físicamente no hay posibilidad alguna que esté viva esa niña. Pero el Señor me está diciendo, no está muerta, está dormida. Humanamente no hay posibilidad que algo suceda, que llegue una provisión, que llegue un contrato en este tiempo. Imposible, ¿de dónde? Pero ¿quién me va a llamar? Si lo que hay es desempleo por todas partes. Pero de eso se trata, hermano, de que le creas a Dios, que le creas al Señor, que le creas a su poder, que le creas a su grandeza, a su majestad. Yo sé, hermanos, no es fácil creer en contra de una evidencia física o humana, pero Dios nos quiere llevar al nivel en donde le creamos a sus palabras, a lo que Él dice. Mientras todos estaban alborotados y llorando, el Señor dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué sucedió esto? Porque para Dios nada es imposible. Este es el tiempo de creer en cosas grandes. Este es el tiempo de saber que si Dios dijo que me sustentaría, pues no me voy a morir. Algo va a pasar, algo va a suceder. Vas a encontrar tal vez en un cajón dinero debajo de tu cama. Cuando puedas salir a la calle, vas a encontrar dinero en la calle. No sé, las personas que en algún momento te prometieron un empleo y ya te dijeron: mira, ya no hay posibilidades. Si tú crees, Dios puede glorificarse y pueden llamarte aún contra los pensamientos de ellos mismos. Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo, pero es tiempo de creerle a Dios. Mira, no recibir el testimonio de Dios es un asunto muy serio, porque es tenerle por mentiroso. Si Dios te ha dicho, cree que yo voy a hacer algo, entonces no dudes, porque entonces es creer que Dios es un mentiroso. Primera de Juan 5:10 dice: el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo podríamos ofenderlo en un punto tan delicado y quedar impunes, salir como inocentes? ¿Cómo podríamos evadir su ira, sus juicios? Cuando Dios dice, cree, y yo digo, no creo. Cuando Dios dice, es posible, yo digo, es imposible. Cuando Dios dice, hay una salida, yo digo, no, no hay salida. Porque muchas veces somos así. Dios está diciendo, es blanco, y nosotros estamos diciendo, no, es negro. Esa es nuestra naturaleza. Pero es tiempo de creerle a Dios, para que esa fe nos sea contada como justicia. Creer a Dios es creer en su Hijo, y creer en su Hijo es creer lo que Dios ha dicho acerca de él. Ahí está tremendo. Estos versículos que voy a leer en Romanos, capítulo 3, verso 24. Gloria a Dios.
Vamos allí buscando Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice la palabra de la siguiente manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ojo, es que más claro no puede estar. La justicia de Dios de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nota bien cuán ligado está creer a Dios y creer en Dios. Creerle a Dios, o mejor, creer en Dios es la base de todos los tratos de Dios con el hombre. Pero todo nace allí. Si tú crees en Dios, debes pasar al siguiente nivel, creerle a Dios. No sé en qué nivel esté tu fe hoy, pero sé que es necesario, hermanos, poner toda nuestra confianza en el Señor. Hay verdades en las que como cristiano yo debo creer. Creer en Jesús, creer que su nombre tiene poder, creer en el Padre, creer en el Espíritu Santo. Más que nunca creer que ellos están con nosotros. Creer en la palabra, creer en la salvación, creer en la venida del Señor Jesucristo. Porque todo está en la Escritura, claramente. Que antes del fin, antes de, bueno, de esa esperanza que nosotros tenemos como iglesia, que lleguemos a la presencia de Dios, seamos arrebatados, antes de, se van a cumplir una gran cantidad de señales. Ahí están. Y es impresionante lo que dice Mateo, capítulo 24. Yo sé que por estos días, cuando algo nos estremece, generalmente vamos a Mateo 24. Mientras no pase nada, olvidamos Mateo 24. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo recordamos. Dice Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y yo no sé si tú viste hoy las noticias, pero Estados Unidos mandó buques al Caribe, aquí muy cerquita de nosotros. Bueno, dice, mirad que nadie os, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, no es el fin, es el principio. Por eso te decía que esto se va a poner cada vez más difícil. Pero esto no es para entrar en, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿O para qué país me voy a ir? Porque date cuenta, no hay lugar donde escapar. Antes pensábamos, no, pues si esto se pone muy difícil aquí en Colombia, pues me voy para los Estados Unidos. Y resulta que en Estados Unidos en este momento la situación está bastante compleja. Oh, entonces si no es en Estados Unidos me voy para Europa. Y ahora, ¿para dónde vas a agarrar? Es mejor quedarte en tu casita, creyéndole a Dios, creyendo que Dios, el Dios de Europa, de Norteamérica, también es el Dios de Colombia. Amén. Creyendo que para Él nada es imposible. Es tiempo de creerle a Dios. En el lugar donde Él te ha puesto, Él te va a sustentar.
En el lugar donde Él te ha puesto, Él te va a manifestar su gloria. Hay consecuencias de creerle a Dios, consecuencias buenas. Hay bendiciones para el que cree. Seremos salvos. Yo quiero ir culminando, pero no quiero terminar sin leerte estos dos versículos que cuando estaba estudiando esto me tocaron mucho. Hay consecuencias de creerle a Dios. Vamos a Romanos capítulo 9, 33. Síganme por favor ahí. Bueno, cuánto extraño mi púlpito. Ahí encontraba mucho más rápido. Romanos 9:33. Aquí tenemos que hacer equilibrio. Ok. Dice Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, ojo a esto, el que creyere en él no será avergonzado. Si tú crees, no serás avergonzado. Romanos 10:8. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahora ¿logras entender este versículo? Porque con el corazón se cree para justicia. Porque si no crees, entonces estás en injusticia. Hay que creerle a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mira las implicaciones, lo que la palabra nos está diciendo no es literalmente el que cree en la existencia de Dios, no, él va más allá, ese en él. Y, y, y es lo que te he estado explicando en esta noche. El que cree en él también hace referencia a que cree en lo que él dice, en lo que él dijo, en el evangelio, en la escritura, en las palabras de vida eterna. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que en esta noche hagamos una